presenta Brooklyn Bridge. Uno de los más importantes atractivos turísticos de New York resulta ser el puente de Brooklyn. Está lleno de un misterioso inicial cuando su diseñador murió a causa de un tétano provocado por un accidente, quedando su hijo a cargo, pero este también enfermó gravemente. Entérate de la forma en que continuó la obra, luego de esto hasta su culminación, para así convertirse en un ícono para la ciudad de New York que no se debe dejar de visitar. ¿Te va a interesar? Continúa mirando el video. El conocido puente de Brooklyn tiene su diseño gracias a la firma de ingenieros ubicado en Trenton, New Jersey, cuyo propietario era John Augusto Rowley. Así que dicha empresa y su dueño se habían encargado de hacer la construcción de una cantidad de puentes de tipos colgantes. Sin embargo, los mismos resultaban ser de menor tamaño y fueron usados como prototipos para diseñar finalmente el puente de Brooklyn. Cabe señalar que cuando se estaba realizando la construcción, quien fuera el dueño de la firma de ingenieros Rowling sufrió un accidente grave al momento en que un ferry chocara contra el muelle. Debido a esto sufrió la amputación de 2 dedos correspondiente al pie, motivo por el cual se enfermó con tétano. Luego entonces, al pasar unas pocas semanas, murió. Es así que el hijo Washington Rowley pasa a suplantar el cargo de su padre. Sin embargo, él mismo procede a enfermarse debido al trabajo que realizaba en los denominados pozos de cimentación, por lo que comienza a padecer lo que se conoce como el síndrome de descompresión, también denominado como la enfermedad de los buzos. Así es que su esposa Emily Warren Rowley procede a convertirse en la ayudante principal de Washington Rowley, por lo que se encarga de aprender la ingeniería. Además, es la que procede a llevar de parte de su marido las instrucciones que debían seguir los ayudantes en relación al terreno. Siendo el caso que al momento de abrir al público el puente Brooklyn, quien cruzó por primera vez el mismo fue ella. Esto debido a que su esposo muy raramente hizo visita a la obra, dado que él mismo tenía su residencia en Trenton, Nueva Jersey. Uno de los puentes que une a Manhattan con Brooklyn es justamente el puente de Brooklyn. Siendo lo mismo, pueden ser identificados con los que es un truco mnemotético, el cual serían las siglas BMW, lo que ordena los puentes desde el sur hasta el norte: Brooklyn, Manhattan y Williamsburg. Al momento de su inauguración para el año de 1883, puesto que medía unos 1825 metros de longitud, pasó a convertirse en lo que era el más largo puente colgante que existía para ese entonces en el planeta. Igualmente, el puente de Brooklyn fue de los puentes suspendidos por cable, el primer puente de este tipo, con lo cual marcó la pauta en ese tiempo, siendo este lo que era un definitivo adelanto en cuanto a la ingeniería de los tiempos del siglo XIX. Asimismo, es posible leer acerca de la historia relativa a su construcción en lo que son unas placas ubicadas en sus pilares, las cuales son de bronce, y además que es el sitio convertido por excelencia en el mirador de Manhattan. Cabe señalar que la construcción de este puente con un estilo neogótico fue tan bien hecha que aún ahora continúa funcionando muy bien, siendo utilizado tanto por ciclistas como por los autos y también por quienes caminan sobre él. Aun cuando en la actualidad se conoce como el puente de Brooklyn, fue a partir de 1915 cuando le fue dado dicho nombre, por lo que antes de ese tiempo se conocía como el puente New York-Brooklyn. Igualmente, otro nombre por el que fue conocido era el puente de East River.
Asimismo, a partir de su inauguración, el puente de Brooklyn fue el encargado de hacer la conexión de New York y Brooklyn, las cuales se encontraban separadas. Es de señalarse que cuando se realizó la inauguración del puente de Brooklyn, pasaron sobre él unas 150.300 personas a pie y además aproximadamente unos 1.800 vehículos. Igualmente, fue el 30 de mayo del año 1883, cuando habían transcurrido ya 6 días de su inauguración, cuando fue desencadenada una ola de pánico. La misma se basaba en la creencia de la inestabilidad del puente de Brooklyn, siendo además fundado el miedo a que se podría caer. Por lo tanto, fue desatada una estampida, haciendo que esto produjera una cantidad de muertes y heridos de las personas que pasaban sobre el puente de Brooklyn. Con el fin de despejar todos estos miedos, se realizó la organización de una exhibición de circo Pete Barnum. La misma fue efectuada el 17 del mes de mayo del año 1884. Así fue como Jumbo se convirtió en el líder del desfile de elefantes, los cuales eran 21 en total, y fue ejecutado en toda la longitud del puente de Brooklyn. Así es que se pudo mantener la tesis de la firmeza del puente, el cual se ha mantenido en pie hasta la actualidad. Igualmente, es considerado como una obra maravillosa de lo que es la ingeniería estructural. Además de ser el paisaje urbano una parte bastante icónica del mismo, siendo que aproximadamente unas 4.000 personas en promedio pasan caminando todos los días por sobre el puente de Brooklyn. Se encuentra ubicado en la ciudad de New York. El puente de Brooklyn se encarga de hacer la unión entre lo que se conoce como los distritos de Manhattan y Brooklyn, siendo específicamente la unión entre el sur de Manhattan con el distrito de Brooklyn. Para llegar al puente de Brooklyn va a depender de si la caminata viene a partir de Manhattan hacia Brooklyn o si es viceversa. En todo caso, los dos trayectos resultan de un atractivo increíble. Así es que, en el caso de que la caminata sea partiendo de Brooklyn hasta Manhattan, se puede observar una espectacular vista de lo que son todos los rascacielos circundantes. Es bueno saber que independientemente de hacia dónde sea la elección para ir, es posible arribar hacia el puente de Brooklyn mediante el metro de New York. En el caso de considerar lo que se conoce como un servicio de autobús denominado Hop on, Hop off, es bueno señalar que existen paradas en las cercanías de las dos entradas de la compañía, considerada la más importante. En el caso de ir por la entrada de Manhattan, se debe tomar los siguientes trenes hacia lo que son la estación Puente de Brooklyn City Hall. En el caso de ir por la entrada de Manhattan, se deben tomar los siguientes trenes hacia lo que son las estaciones Puente de Brooklyn City Hall 4, 5, 6, J y Z. Siendo que será divisado el puente de Brooklyn al cruzar la calle saliendo de la correspondiente estación del metro. En este caso de Brooklyn se ha de tomar los trenes A y C, los cuales van a la estación High Street Puente de Brooklyn, siendo que hay una distancia de unos 500 metros desde la estación hasta la entrada, que es el del camino peatonal. Sin embargo, existe una buena señalización que hace fácil llegar al destino deseado del puente de Brooklyn. Inclusive, se podría observar de manera visible al salir de la estación, lo cual indica que se encuentra en el camino correcto. Cabe señalar que en cualquier momento de transcurrir del día, el puente de Brooklyn resulta muy hermoso. Sin embargo, la magia que produce una gran belleza es de manera particular, el atardecer siendo posible que se disfrute de las hermosas vistas cuando hay luz aún de Brooklyn, Manhattan, Estatua de la Libertad. Luego entonces resulta un espectáculo la manera como van cobrando vida todas esas vistas al momento en que se van encendiendo las luces, siendo que igualmente es posible disfrutar de tal belleza cuando el sol está comenzando su salida en el día.
Igualmente, es bueno tener en cuenta el clima que hay para el momento de la caminata, a fin de, en caso de que haga frío, se lleven los abrigos que permitan disfrutar del camino sin que el frío arruine dicho paseo. Es bueno señalar que además resulta seguro el andar por el puente de Brooklyn en las noches, debido a que se encuentra siempre lleno de los viajeros y los turistas que transitan en las horas nocturnas hasta las 11 de la noche. En cuanto a los pasajeros provenientes desde New York que se dirigen a los trabajos, aproximadamente se tardan unos 25 minutos en hacer el trayecto de atravesar el puente de Brooklyn, siendo el mismo de unas 2.0 millas en 1 kilómetro, unos 2.09 de largo de aproximadamente. El tiempo que se va a andar por el puente de Brooklyn es afectado por pocos factores. En principio resulta un atractivo turístico muy visitado, siendo que en los meses correspondientes al verano, de forma especial en horas del mediodía y en el transcurso hasta llegar al ocaso, se puede encontrar muy lleno de turistas el puente de Brooklyn. Asimismo, hay que agregar la cantidad de lugareños los cuales se encuentran caminando, bien sea desde o hacia sus trabajos por sobre el puente de Brooklyn, lo cual pudiera tornarse algo claustrofóbico. Dentro de las cifras se tiene que para el año 2016, en un fin de semana cualquier cruza el puente de Brooklyn, en promedio unas 26.800 personas. El otro factor influyente en el tiempo de recorrido por el puente de Brooklyn tiene que ver con que la pasarela peatonal resulta ser algo estrecha, siendo que solamente es posible caminar de acuerdo a cómo se encuentran el flujo de las cantidades de personas allí acumuladas, los cuales indican que de andar deprisa será necesario el pasar a las personas teniendo cuidado. Esto es debido a que al pasar a las personas es posible que haya que hacerlo mediante el carril o en bici en algún momento. Por lo tanto, es bueno mirar a los lados con el fin de no ser atropellado por algún ciclista. En el caso de que se tenga un ritmo de caminata aproximado de unos 5 km por hora, que son 3.1 millas, en días que no sean de temporada, se puede decir que el tiempo aproximado será de con un ritmo constante, deteniéndose por pocos minutos, unos 30 minutos. Paseando informalmente, tomando algunos minutos para fotos y disfrutes de las vistas, unos 35 a 45 minutos. En los casos en que se elija caminar bien despacio, que se tomen muchas fotos, también que se disfrute de las vistas en este caso, la caminata puede durar 45 a 60 minutos. El comienzo de la construcción del puente Brooklyn fue el 3 de enero de 1870. Su culminación se realizó el 24 de mayo de 1883. Luego de transcurrir 13 años, en cuanto a su inauguración, el mismo fue recorrido por unos 1.800 autos y una cantidad aproximada de unas 150.000 personas. Asimismo, en relación al gasto en su construcción, fue de unos $15,1 millones, siendo que 23 personas murieron en el puente de Brooklyn. En cuanto a la construcción, de lo que se refiere a las dos torres, las mismas se realizaron justamente a cada lado de las orillas del río, siendo el caso que en las dos fueron encontradas rocas, de las cuales eran combinación de esquitos, gneiss, granito, y que además resultaban resistentes a la compresión de tipo simple, de los que son 80 a 20 MPa. Y también se ubicaron dos fallas. En relación a las rocas de Manhattan, resulta tener un complejo historial de tipo estructural. Esto se debe a que presenta diversas deformaciones superpuestas debido a varias fases de la misma.
siendo el caso de que dichos procesos lograron hacer la determinación de que apareciera una masa plegada de manera intensa y además de forma local cizallada de una masa de roca. Asimismo se encontraba de manera total, descristalizada y también con zonas de fundición. Luego entonces lo que se relaciona a la fase de plegado que resultara de suma importancia es representada mediante los pliegues que son asimétricos y además que son asociados, siendo que lo mismo hacen la definición de lo que es Manhattan, su estructura regional. En relación a la base, resultan ser unas estructuras de mampostería de piedra con estructuras cúbicas que tienen un tamaño de unos 119 por 132 metros en la parte de la base, siendo que luego se va elevando hasta llegar a unos 27 metros por arriba del nivel del agua. En cuanto al peso, se estima de algunas 60.000 toneladas cada uno, lo cual es utilizado con el fin de hacer la resistencia a lo que son los cables de tracción. Luego se tiene que la distancia de los anclajes de la parte extrema de las torres es de 283 metros, siendo que nace desde la parte de abajo donde se ubican las riberas del río, posteriormente al avanzar en dirección a las torres. Lo que se conoce como catenarias principales proceden a elevarse de una manera muy elegante para luego alcanzar lo que es la coronación de las torres, siendo esto una altura de 84 metros. Igualmente en lo que se conoce como el vano ubicado entre las dos torres se asemejan a la curva de las catenarias, pero de una manera más grande a lo que es la forma de un arco iris, pero de manera invertida. La longitud son de 1825 metros de largo, lo que permite al puente de Brooklyn. El mismo se construyó entre los años de 1870 y 1883 y es el que se encarga de hacer la unión entre Manhattan y Brooklyn, que se encuentran en la ciudad de New York. Lo que se refiere a la altura que ostenta el puente de Brooklyn, la misma es de 84 metros, siendo que su ancho se ubica en 26 metros. A continuación, se indican algunos consejos para disfrutar de un buen plan a la hora de estar en Nueva York, en las cercanías del puente de Brooklyn, los cuales se consideran como los principales a visitar cuando se llega hasta Brooklyn. Dentro de los atractivos a conocer se encuentra el puente del Parque Brooklyn. Se trata de un parque bastante amplio donde se puede disfrutar de buenos paseos y que además siempre se encuentran planificados una gran cantidad de eventos. No olvides que viajar con Wood Travel es más divertido y nuestro compromiso contigo es que aprendas y conozcas los lugares turísticos más importantes en cada video. El compromiso que te pedimos con nosotros son las 5 Cs. Comenta, comparte, crea, convive y certifica. Comenta, danos tu opinión, idea o aporte en los comentarios debajo de cada video. Comparte, ayúdanos a que más personas conozcan estos lugares. Comparte el contenido con tus amigos, conocidos y en tus redes sociales. Crea, utiliza lo aprendido para crear unas nuevas vacaciones. Convive, disfruta de la pasión de los viajes y el compartir con otras personas en cada uno de tus giras en armonía con la naturaleza y el entorno donde te encuentras. Certifica, asegúrate que todo lo que investigues para tu próximo viaje sea verdadero. Por eso creamos estos videos para ti. Hasta un próximo video de Wood Travel.